Hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística en el segundo domingo de Pascua, también llamado de la Divina Misericordia. Hoy, el Señor resucitado se hace presente en medio de su comunidad, trayéndonos la paz y fortaleciéndonos en la fe, incluso en medio de nuestras dudas. Como a los apóstoles, Jesús viene a mostrarnos sus llagas gloriosas y a ofrecernos su misericordia infinita. Dispongamos el corazón para acoger su amor, creer en Él y proclamar con alegría: Señor mío y Dios mío. De pie cantamos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Une en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor misericordioso esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridísimos hermanos, celebramos este gran domingo de la misericordia y pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones y necesidades. También
saludamos a todos aquellos hermanos que nos acompañan a través de la televisión, la radio, las redes sociales, y pedimos por cada una de sus intenciones. Queridísimos hermanos, para celebrar dignamente reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, 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 piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia,
para que comprendamos mejor las inestimables riquezas del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura nos presenta a la primera comunidad cristiana, que vivía unida en la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan y la oración. Es un modelo de iglesia viva, fraterna y solidaria. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 117, imploremos al Señor de la misericordia. Respondemos cantando. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
San Pedro nos recuerda que por la resurrección de Cristo hemos renacido a una esperanza viva. Aunque no veamos al Señor, creemos en Él y nos llenamos de una alegría profunda. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro sea acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio contemplamos a Jesús resucitado que se aparece a sus discípulos, les regala la paz y fortalece la fe de Tomás. Hoy también nosotros somos invitados a creer sin haber visto. De pie, escuchamos el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús:
La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos las señales de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, estamos en este domingo de la misericordia, y es que el Señor ha querido que esas revelaciones místicas que tuvo Santa Faustina y que fueron aprobadas por la Iglesia Universal y San Juan Pablo II también reconociera como una fiesta universal, la fiesta de la Divina Misericordia, también alcanzara a toda la Iglesia. Y en la liturgia de hoy encontramos precisamente cómo está impregnada de esa misericordia que el Señor tiene desde el primer momento que interviene en la historia de la humanidad. Y los apóstoles cómo van asimilando y haciendo suya esta misericordia que Dios ha tenido con ellos, porque el encuentro personal con el Señor, queridos hermanos, transforma. Ese encuentro hace que cambiemos nuestro modo de pensar, hace que cambiemos nuestro modo de obrar y nos lleva a tener un contacto directo con el Señor y que cada uno experimenta de un modo distinto. Solamente el encuentro personal lleva a transformar la propia vida, a convertirla. Por eso las primeras comunidades cristianas, al tener este anuncio del Evangelio, se convertían y ponían todo en común y vivían como hermanos y los reconocían porque miraban todos los demás cómo se amaban, porque habían experimentado la misericordia de Dios, no teniendo en cuenta su propia historia, sino que habían impregnado la misericordia de Dios, esa historia personal. También nosotros que estamos hoy aquí, el Señor se nos ha aparecido en esta Pascua y nos ha recordado: la paz esté con ustedes. Porque tú y yo no hemos recibido a un Cristo muerto, no, es un Cristo vivo, y que el encuentro con Él nos ha llevado a movernos para estar hoy aquí, y que sabemos que necesitamos de su gracia,
de su misericordia. Y muchos que también nos están viendo o escuchando se dan cuenta de si no impregnamos nuestra vida de este encuentro personal con el Señor y nos dejamos alcanzar con su misericordia, en vano estaríamos aquí. Hoy, queridos hermanos, me gustaría que, teniendo este encuentro con el Señor y adentrándonos en el Evangelio, cada uno haga el ejercicio de ver su propia vida. Porque somos Tomás, que no está en aquel momento, pero el encuentro personal con el Señor le hará experimentar la paz y descubrir la misericordia que el Señor siempre, siempre le ha tenido. Porque nosotros que estamos en la iglesia, podríamos acostumbrarnos a estar en la iglesia, pero olvidarnos del amor y la misericordia que el Señor nos tiene. Y hoy los invito a recordar eso. Por eso, muchas veces dejándonos llevar por los prejuicios, una soberbia malsana, que no nos damos cuenta que de manera muy sutil ha ido invadiendo nuestras vidas, nuestras almas, nos ha llevado a acostumbrarnos. Pero no debemos de caer en eso. Tomás estuvo con Jesús en aquellos momentos en que vio curar a paralíticos, vio devolverle la vista a los ciegos, en aquellos momentos en que los apóstoles acompañaron al Señor, allí estaba. Pero no creyó cuando le dijeron que había resucitado. Y nosotros corremos ese riesgo también, de estar, pero olvidarnos de aquel encuentro personal que tuvimos con Él. Y hay que recordar este encuentro, que es lo que nos ha motivado a lo largo de la vida, porque la fe nos mueve día a día. No es algo que se quedó estático cuando me bautizaron, cuando hice los sacramentos. No, la fe se vive cada día, en cada instante, en todas las áreas de nuestra vida. Pero esa fe se vuelve una fe operativa, activa, cuando estamos recordando y viviendo de cara al encuentro personal que tenemos con el Señor. Porque a Él no le ha importado nuestros pecados, conoce nuestra historia, pero a veces nosotros mismos no somos conscientes de esa historia y de esos pecados que nos cobran muy caro. Por eso el Señor viene y nos recuerda precisamente qué ha hecho por ti y por mí. Y a Tomás le dice: aquí están mis manos, aquí está mi costado, trae acá tu mano. Porque se le había olvidado que había estado clavado en la cruz por amor a Él, por amor a ti y a mí, dándolo todo. Y nos lo recuerda también hoy, porque por puro amor ha dado la vida por nosotros. Y cuando nosotros tomamos conciencia, queridos hermanos, de que ha padecido por nosotros y que nos sigue llamando también hoy, entonces estamos a un pasito, como Tomás, de profesar también la fe. Pero tenemos que reconocer nuestros pecados y nuestra historia. Y por eso el Señor ha sido tan bueno que a esta santa polaca le dice: por los pobres pecadores quiero que se instituya esta fiesta de la misericordia, por ti y por mí, porque nos recuerda ese amor. Pero a veces nosotros no tomamos conciencia de que estamos dudando o se nos ha olvidado de este amor y misericordia que Él nos tiene. Ojalá que hoy lo recordemos, porque me ha amado tanto, a pesar de cómo soy, a pesar de mi historia, de mi sufrimiento, de mi dolor.
porque no le ha importado dar la vida por mí. No le ha importado. Sino que ha sido plenamente consciente que tenía que amarte y quererte aún con esa historia, aún con esos pecados. Porque a veces nosotros nos hemos acostumbrado. Pero también podría ocurrir que tengamos miedo de llegar donde el resucitado y de querer tocarlo. Porque sabemos los horrores que hemos cometido. Sabemos el sufrimiento que le hemos causado. Porque nuestros pecados son gravísimos. Pero también nos lo recuerda. Ven, arreglemos cuentas. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los volveré blancos como la nieve. Los purificará de nuestros pecados. Y nos hará volver a este amor infinito. Pero no dudemos de su misericordia. Por eso nos perdona siempre. Siempre. ¿Cuál es el único pecado que Él no puede perdonarte? El que tú no quieres que te perdone. Esa es la verdadera blasfemia. Porque creemos que no tiene el poder para hacerlo. Pero Él está dispuesto a perdonarnos siempre. El Papa Francisco nos lo recordaba. Podremos nosotros cansarnos de pedir perdón, pero Él nunca se cansará de perdonarnos, porque su misericordia es infinita. Y si tú y yo estamos aquí es por su misericordia, por su bondad, no porque lo merezcamos. No somos mejores que un pobre alcohólico, que una pobre prostituta. No somos mejores, sino porque nos ama. Porque nos ama. Queridos hermanos, pero también Él espera que tú y yo nos perdonemos. Porque a veces nosotros no nos fiamos de Él, que nos ofrece su amor. Y somos muy duros, somos incapaces de perdonar nuestra historia, somos incapaces de perdonar nuestra propia traición y terminamos como Judas ahorcándonos, alejados del amor de Dios. Pedro en cambio llora y reconoce su pecado y vuelve a comenzar. Y espero que tú y yo seamos ese Pedro que, reconociendo que la ha regado, perdón que lo diga así, va y vuelve a comenzar. Porque quiere seguirlo. Y allí está seguramente Pedro, viendo aquella escena de Jesús con Tomás, en medio de todos los otros apóstoles. Allí estamos tú y yo, no queriendo aceptar muchas veces, porque no nos reconciliamos nosotros mismos. Y tenemos que pedir perdón por no perdonarnos, porque Él ya nos ha perdonado. Y si se te vuelve duro, difícil, porque has tenido una historia personal muy dura, ponte delante de Él y recuerda lo que Él te dice: la paz esté contigo. Porque no podemos dar esa paz si no la tenemos. No podemos. Nadie da lo que no tiene, queridos hermanos. Nadie. Y tú y yo vamos a tener ese celo, ese deseo apostólico de anunciarlo con nuestra vida cuando nos encontremos con Él. Si no, estaremos ahí: ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a anunciarlo? Si no tienes este encuentro con Él, pídele la gracia de experimentar su amor, de experimentar su misericordia, y no dudes que Él te esté esperando. Y te muestra los signos de la pasión también a ti, porque por amor a ti es que Él ha dado la vida. Por amor a mí ha dado la vida. Queridos hermanos, que experimentemos esta gracia, pero hay que pedírsela, porque Él está allí esperándonos, siempre. Hoy que celebramos este domingo de la misericordia, también nos lo recuerda el apóstol San Pablo. A pesar de que tengamos que sufrir un poco diversas
adversidades, a fin de que nuestra fe sea sometida a la prueba y sea hallada digna. Hay que recordar que tiene que ser sometida a la prueba, así como el oro se purifica en el crisol. Y quizás tú y yo estemos pasando momentos difíciles, momentos de dolor, pero no dudes, porque todos acusamos a Tomás de que dudó. Claro, a ti se te muere un pariente y de repente te dicen que no está muerto, sino está vivo, pues choca un poco. Tomás también dudó, pero es bendita duda que nos lleva a buscar la misericordia de Dios. Ojalá que tú y yo podamos vivirla, pero que el encuentro con Él hoy en esta Eucaristía, queridos hermanos, nos transforme y recordemos que nos trae la paz, y que te acerques a un sagrario a hacer un ratito de oración, porque, queridos hermanos, en la oración el Señor nos sigue hablando, en la oración el Señor nos sigue transformando, en la oración nos alcanza la paz. Si tú hoy te sientes necesitado por tus problemas, si tú hoy vienes sufriendo, si tú hoy no le hayas sentido a tu vida, busca la misericordia de Dios y obtendrás la respuesta a todo lo que te pasa. Hoy también el Señor ha querido darnos una gracia especial por esta fiesta de la misericordia. Él le pide a Santa Faustina que se instituya en la Iglesia una indulgencia para todos aquellos que en este día reciban el sacramento de la confesión y comulguen en este domingo de la misericordia. Y sé que muchos han venido de diversos lugares para poderse confesar hoy, pero que sea un momento de recordar el amor y la misericordia que Dios nos ha tenido a cada uno, y venerando la imagen de la misericordia podamos alcanzar de Dios esa misericordia. Hay que orar también por la paz y orar por el Papa. Pidámosle al Señor que nos ayude, y si queremos ganar esta indulgencia, pidámosle la gracia de una auténtica conversión que nos haga recordar siempre el amor y la misericordia que Él nos tiene. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras oraciones a Dios Padre, rico en misericordia, confiando en su amor infinito. A cada petición diremos: por Cristo resucitado, escúchanos. Por Cristo resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, para que, a ejemplo de la primera comunidad cristiana, viva en unidad, fe,
y caridad, siendo signo de la misericordia de Dios en el mundo. Oremos. Por Cristo resucitado, escúchanos. Por los gobernantes y líderes del mundo, para que trabajen por la paz, la justicia y el bienestar de todos los pueblos, oremos. Por Cristo resucitado, escúchanos. Por los que sufren, los enfermos y los que han perdido la esperanza, para que encuentren en Cristo resucitado consuelo, fortaleza y nueva vida, oremos. Por Cristo resucitado, escúchanos. Por quienes tienen dudas en su fe, como el apóstol Tomás, para que el Señor fortalezca su corazón y puedan reconocerlo como su Señor y Dios, oremos. Por Cristo resucitado, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que vivamos con alegría la fe pascual, siendo testigos del amor y la misericordia de Dios, oremos. Por Cristo resucitado, escúchanos. Padre bueno, escucha nuestras oraciones y concédenos vivir siempre confiados en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. La vida tú nos la diste, tómala, Señor, te pertenece, tuya es. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, sigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Faustina, San Óscar Arnulfo Romero, los beatos Rutilio, Cosme, Manuel y Nelson, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León XIV, a nuestro obispo José Luis y su auxiliar Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, del mal, del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuerza en el corazón.
Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, techo, comida y calor, sentados como amigos a compartir el cenar. Ahí te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres el pan de vida, a todos das la paz. Quien come de tu carne, por siempre vivirá. Señor, no soy digno de que entre
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Somos el nuevo pueblo que Cristo congregó. Vivamos siempre unidos, testigos del amor. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llagas, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir junto a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, los siglos de los siglos. Amén. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre,
misericordiosos como el Padre. Demos gracias al Padre porque es bueno. Es eterna su misericordia. Ha creado el mundo con sabiduría. Es eterna su misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se informa que la catequesis de iniciación cristiana para adultos, bautismo, primera comunión y confirmación dará inicio este domingo 12 de abril en el salón de catequesis ubicado en la cripta. Mayor información con hermana Milagro de Figueroa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. La mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor.